Muy buenas. Hoy vamos a ver uno de los sistemas de iluminación más revolucionarios de los últimos años. Se llama iluminación global. Y sí, ya existe, pero no en tiempo real. Bueno, pues vamos a empezar en Blender. ¿Y qué hacemos en Blender? Pues bueno, para empezar he creado en Blender un escenario, ¿vale? Una pequeña habitación, ¿vale? Para poder probar bien el tema de la iluminación y todo eso, ¿vale? Entonces, lo que he hecho ha sido crear este pequeño salón, esta habitación pequeña, y luego he creado una habitación extra en la que no entra nada de luz, ¿vale? Que si os fijáis, no entra absolutamente nada de luz. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Si yo ahora me voy a la cámara otra vez, le pongo el tejadito, le pongo la niebla y renderizo, voy a hacer un render, ¿vale? Ahora quiero que os fijéis en el tiempo de render de esta escena, ¿vale? Ha sido de 4 minutos 22 segundos. Muchísimo tiempo. ¿Por qué? Porque esta escena, como todos los motores de render, ¿vale? Usan iluminación global. ¿Y esto qué es? Pues esto consiste en que la luz se comporta de forma realista, o sea, la luz entra por la ventana y los fotones de luz golpean contra todas las superficies y entonces crean más luz, ¿vale? O sea, no es como que simplemente entra la luz por la ventana, se queda aquí y ya está, ¿vale? O sea, no es como que, vamos a ponerlo aquí, no es como que la luz que entra por esta zona y ya está, sino que entra, rebota en todas las superficies e ilumina toda la habitación, ¿vale? Y por supuesto, si aquí vamos a quitar esto y esto, y por supuesto, si aquí no hay luz, esto está completamente oscuro, ¿vale? Esto es lo normal en el mundo real y lo normal en los motores de render, por eso se ven tan realistas, por eso se ven tan chulos y por eso sus tiempos son tan pesados. Entonces, ¿por qué lo que han hecho la gente de Epic es tan revolucionario? Pues es tan revolucionario porque han conseguido crear, bueno, o simular o crear, no sé cómo leches lo han hecho, han creado un motor en tiempo real que puede simular iluminación global. O sea, puede simular estos rebotes de luz tan súper realistas, lo puede simular en tiempo real. Voy a activar el tejado. Lo puede simular en tiempo real en un motor gráfico y encima no solamente los rebotes de luz, sino también los reflejos, porque si os fijáis aquí también lo que está pasando es que las paredes adquiere el color del parquet, ¿lo veis? ¿Veis que está todo un poco como anaranjado y tal? Pues esto es por el parquet, ¿vale? O sea, por los reflejos de los colores. Y eso también lo puede hacer Unreal Engine 5 en tiempo real, lo cual es increíble. Y de hecho, si os parece, vamos a irnos un segundito a Unreal Engine 4 y vamos a ver cómo se comporta con esta escena, ¿vale? Vale, pues ya estamos en Unreal Engine 4 y ahora lo que he hecho ha sido configurar la escena, que por cierto no sufráis porque ahora lo vamos a hacer en la versión 5, ¿vale? Paso a paso para que veáis cómo se configuran las escenas para que se vean tan bien, ¿vale? Y si os fijáis ahora, en esta escena lo que tenemos es la misma iluminación, ¿vale? La luz entrando por la ventana de forma directa, pero están pasando cosas. Vamos a jugar y a ver, para empezar, sí, está todo muy iluminado, ¿vale? ¿Lo veis? Y decís, vale, pues a primera vista todo bien, todo correcto, todo tiene sombras, pero vamos a empezar por los fallos, ¿vale? Primer fallo. Las paredes blancas no adquieren el tono del parquet, ¿veis? Esto es de un color y esto es otro, o sea, no están reflejando realmente el color del parquet. Más cosas, el techo, que debería ser blanco, igual que aquí, ¿vale? Que es blanco, no sé si ¿lo veis? Pues el techo no se ve, o sea, no tiene color. ¿Por qué? Porque si en este tipo de motores hasta ahora, si una luz no impacta de forma directa contra una superficie, esto no se ilumina, ¿vale? O sea, esto está así. Con lo cual nos da este fallo de ver algo en negro, ¿vale? Y luego, por último, si os acordáis, teníamos una estancia vacía que no tenía ventanas, que era esta. Pues si ahora entramos, mirad que aún así, aunque no entre luz por ningún sitio, esto está iluminado, ¿lo veis? Con lo cual, otro fallito más. Si ahora, por ejemplo,
le pongo a esto un material emisivo, que no sufráis porque ahora vemos también cómo se hace. Si yo le pongo a esto un material emisivo, o sea, un material que da luz, si os fijáis, sí, vale, se ve en pantalla, pero si yo lo muevo, ¿veis que no está afectando realmente a ninguna superficie? ¿Veis que si yo lo pongo aquí realmente no está haciendo nada? Y ya por último, ya como prueba de fuego final, ¿vale? Para ver que una iluminación está mal, vamos a crear aquí un cubo para que veáis una cosita más, ¿vale? Y vamos a tapar la luz. Vamos a darle una buena escala y vamos a irnos para atrás, que tape las ventanas. Y ahora, mirad qué pasa. Si esto fuera una iluminación como en el mundo real, si yo pusiera aquí un cubo, ¿vale? Esta luz, o sea, no debería estar iluminado esta habitación porque no hay luz, ¿vale? No hay ningún punto de luz. Pero en cambio, aunque sí que funcionan las sombras en tiempo real, ¿lo veis? Realmente no está afectando a la iluminación global de la escena. Lo cual queda un poquito cutre. Así que ahora vamos a irnos a Unreal Engine 5 y vamos a comprender por qué lo que la gente de Epic ha hecho es tan increíble. Pues ya estamos en Unreal Engine 5 y ahora vamos a empezar a crear nuestra escena desde cero. Vamos a empezar dándole a File, New Level y nivel vacío, ¿vale? No queremos nada por defecto ni nada, queremos empezar desde cero. Y ahora vamos a empezar a crear nuestra iluminación desde cero, así que tomad nota porque estos son los básicos de cómo crear una buena iluminación. Vamos a empezar yendo a Place Actors y vamos a empezar creando Fog, niebla, ¿vale? Y le damos a Exponential High Fog. ¿Qué tocamos aquí? Pues simplemente cambiamos la densidad de la niebla a 0.01 para que no sea tan bestia, ¿vale? Que no sea tanta niebla. Lo ponemos esto en 000, así. Esto ya es cosa mía, ¿vale? Y por último ponemos Volumetric Fog, o sea, niebla volumétrica, para crear esos haces de luz, esos God Rays, rayos de Dios tan chulos. Siguiente, vamos a seguir creando un Sky Atmosphere. Le damos y de aquí no tocamos nada, lo dejamos tal como está, ¿vale? Excepto yo, que lo voy a poner en 000 porque me gusta. Siguiente, Skylight, que ya está aquí. Le damos a Skylight, lo ponemos en móvil, ¿vale? Importante, 000, igual. Y ahora le vamos a dar aquí, hay que darle algo, si no recuerdo mal, no, igual, vale, igual, nada, fuera. Lo dejamos en intensidad 1 y listo. Más cosas, vamos a seguir poniendo un Directional Light, o sea, una luz. Esto es al final lo más importante, ¿vale? Esto es la luz de la escena. La ponemos y lo ponemos en 0 todo. Y la ponemos en móvil. Vamos a darle aquí Light Shapes Occlusion y lo dejamos como está. Y Light Shape Bloom y lo ponemos en 0.01. Esto es para crear estos, lo de antes, los God Rays estos, ¿vale? Que se van a quedar muy chulos. De aquí algo más, sí. Y importante, tenemos que activar en Atmosphere and Cloud, o sea, atmósfera y nubes, esta casillita que pone Atmosphere Sunlight. La activamos, perfecto, y si veis, ya la escena nos ha cambiado a una iluminación mucho más realista. Esto viene dado por el Sky Atmosphere, ¿vale? Y por último, ya para rematar la jugada, vamos a darle a Volumetric Cloud y le ponemos unas nubes, porque sí. Esto no es obligatorio, pero quedan bonitas. Así que perfecto. Siguiente paso, vamos a irnos... Bueno, de hecho, si queréis trabajar bien y por orden, si seleccionáis todo y le dais a esta carpeta y ponéis Light, por ejemplo, lo que sea, ahora todas estas cositas están ordenadas en una única carpeta, ¿vale? Lo cual es mucho más cómodo, más ordenado y es una forma de trabajar mucho mejor, ¿vale? Seguimos. Vamos a darle a Control Espacio y nos abre el Content Browser, ¿vale? Yo voy a crear aquí una carpeta que voy a llamar Assets, por ejemplo, y voy a crear otra que voy a llamar Maps. Y voy a empezar guardando todo. Save. Me pedirá que guarde este mapa y voy a poner Lumen Test, por ejemplo. Perfecto. Y ahora voy a irme a Assets.
Y aquí voy a importar mi escena de antes, o sea, la escena de aquí y de aquí, que la tengo en un FBX. Le doy aquí a Import, escritorio y le doy Light Test. Perfecto. Paso de las colisiones porque las voy a poner yo ahora de forma manual y lo dejo todo como está. Import. Y ahora, con todo hecho, simplemente lo arrastramos todo y lo ponemos en el 000, así. Están pasando cositas, ¿vale? Primero de todo, Unreal por defecto tiene activada la función de autoexposición, o sea, que si la cámara apunta para acá, te lo va a iluminar de forma automática más, ¿lo veis? ¿Veis que se ilumina solo? Así que vamos a darle a Edit, Project Settings, vamos a buscar Auto Exposure y lo desactivamos. Perfecto. Pero aún así hay un bug, no sé si es por esta versión, porque al final es una beta, ¿vale? Que aún así sigue pasando. ¿Veis que sigue pasando? Entonces, ¿cómo podemos desactivarlo de verdad del todo para que no sea tan pesado? Pues vamos a darle aquí a Post Process Volume, lo ponemos en escena, lo ponemos en 000, por mi manía de pirado, y simplemente, bueno, vamos a darle a Infinity Extend, ¿vale? Para que sea un volumen infinito. Y por último vamos a buscar Exposure, ¿vale? Le damos aquí y en mínimo y en máximo, o sea, mínimo brillo, máximo brillo, lo ponemos igual en 1 y en 1. Perfecto. Y ahora sí, por fin nos está dando la iluminación real de la escena, ¿vale? ¿Qué está pasando aquí? Pues si os fijáis, ya por defecto la luz está puesta en lumen, ¿vale? O sea, ya no tiene la luz del Unreal Engine 4, sino que es la nueva iluminación en tiempo real, ¿vale? Que hace estas cositas tan chulas. Entonces, si os fijáis, esta luz que está entrando ya está iluminando el techo, ¿veis? Ya está rebotando la luz y me está iluminando el techo, lo cual se queda increíble. Así que vamos a poner esto para que se iguale más o menos a la luz del render, ¿vale? Que si pulsáis Control L y dejáis pulsado Control, importante, ¿vale? Pulsad Control L, dejáis pulsado Control y ahora podéis controlar la luz, ¿lo veis? Pues vamos a igualarla más o menos por aquí. Y mirad, es que además ya se ve, ¿lo veis? Lo que está pasando es que esta luz que está entrando está iluminando la escena, ¿vale? No hace falta que pongamos más luces extra, no hace falta que pongamos que hagamos en render estáticos, nada. O sea, ahora mismo una iluminación en tiempo real está rebotando la luz en escena y está haciendo que todo se ilumine, ¿vale? Y de hecho, si os fijáis, si yo me voy ahora a esta habitación oscura, está oscura, vamos a darle al LED para que se vea, vamos a entrar y veis, esta habitación que no tiene ventanas, realmente es una habitación oscura, ¿veis? No hay luz en escena. Esto es increíble, o sea, esto a nivel de iluminación creo que es de lo más increíble de los últimos años, porque es que no sé cómo lo han hecho, ¿vale? Es de verdad, no sé, es magia, ¿vale? De verdad. Si os fijáis, ahora las paredes, igual que en el render en Blender, vamos a darle, las paredes están pillando vamos a cortar esto, el color del parquet, ¿lo veis? ¿Veis que las paredes están anaranjadas? O sea, no solamente está rebotando la luz, sino que también está rebotando los reflejos, ¿vale? Del color. Y ahora vamos a crear un material emisivo. Bueno, de hecho, vamos a usar este mismo. Y lo que vamos a hacer va a ser, vamos a borrar esto, vamos a quitar esto, vamos a darle a Multiply. Y vamos a poner esto por aquí, esto al emisivo, y vamos a darle a 1, vamos a darle a 1, y vamos a poner esto en valor alto, por ejemplo en 30, para que tenga potencia la luz, ¿vale? Le voy a poner esto aquí. Y ahora, mirad esto, esta locura. Ahora realmente los emisivos afectan al entorno, ¿vale? Así que imaginad que queréis poner yo qué sé, un escenario con luces de neón, con una bombilla, con lo que sea, ¿vale? Ahora realmente podéis crear materiales que
de forma real ilumina el entorno en tiempo real. Y ahora sí, si yo me voy para mi zona oscura, me vengo para acá, ahora realmente está iluminado, ¿veis? Seguimos. Una cosa más súper molona. Ahora, si os fijáis, vamos a poner como antes, vamos a poner un cubo. Y ahora, si os fijáis, y esta es una pasada, la luz realmente se comporta de forma real, ¿vale? Si yo pongo esto aquí, voy a cerrarlo bien del todo. Si yo pongo esto aquí, creo que no está... ¿Ves? Me falta un poquito esto aquí. Perfecto. Ahora realmente la luz no entra... No sé por dónde... Ah, vale. Pero mirad, ¿lo veis? Queda un poquito de luz por aquí y aún así este poquito de luz hace que se ilumine este rincón, ¿lo veis? Es que es alucinante. Si lo cerramos del todo, ahora se hace la oscuridad total, ¿lo veis? De hecho no, porque no lo he cerrado del todo. Ciérrate, por favor, ahora. Ahora sí, oscuridad total, ¿lo veis? Y si le doy así, poco a poco se va entrando la luz, poco a poco va creando la iluminación y es que mirad esto, por favor, qué preciosidad. Estamos hablando de algo en tiempo real, ¿vale? No estamos hablando de un motor de render que se tira sus buenos 3 minutos, 2, 3, 4 minutos en hacer una escena, ¿no? Estamos hablando de un motor en tiempo real, ¿vale? Que puede hacer esto. Y yo no sé vosotros, pero esto es una puñetera revolución que vamos a flipar en los próximos años. Más cosas. Si os fijáis, he puesto estas paredes a propósito sin textura para que veáis. No sé si lo vais a ver por YouTube, por la compresión, pero ¿veis que hay como ruido en la imagen? Un poquito de ruido en la imagen. Que no se ve en esto porque lleva una textura, ¿vale? Pues bueno, ¿cómo podemos quitar esto? Simplemente hay un truquito que si nos vamos al Post-Process Volume, que por cierto vamos a meterlo en Light para tenerlo todo más ordenado. Pues si nos vamos para acá, vamos a irnos al método de iluminación que está a ver, aquí en Global Illumination, que aquí por cierto podemos elegir cómo queremos que se ilumine esto, ¿vale? Pues vamos a activar esto y esto. Y aquí veis, podemos elegir lumen, ningún método de iluminación, screen space, que se ve terrible, o sea, pasa completamente de esto. Ray Trace, que bueno, muy bien todo, pero pasa también. Lumen, ¿vale? Lumen es la caña, ¿vale? Entonces, para hacer que este ruido se vea mucho más sutil, más suave, simplemente tenemos que subir este valor, ¿vale? O sea, en vez de en 1 lo ponemos en 5, en 10, en lo que sea, y cuanto más alto está, menos ruido hay en las paredes, que aún así esto está así porque no lleva una textura, ¿vale? Porque es simplemente un color. Entonces, si por ejemplo lo ponemos en 1, y por cierto, vais a ver un truco, si le damos aquí y le damos a jugar, que por cierto, mirad qué precioso que se ve todo, si le damos a jugar ahora y le pongo con el comando, le doy a Stat GPU, aquí está. Si os fijáis, en Lumen Screen, ¿veis que su valor es de 3.40, 3.50, ¿vale? Esto va genial a nivel de rendimiento, o sea, cuanto más bajos están estos valores, mejor va el juego, ¿vale? Pero tenéis que tener con esto mucho cuidado, porque si le subís mucho y lo ponemos, por ejemplo, en 5, y ahora jugamos, ya no está en 3 con algo, sino que está en 8 con algo, o 8, 9 tal. Con lo cual, tened mucho cuidado con esto, porque este denoiser, o sea, esta cosa para que haya menos ruido, para que sea más sutil, consume también bastantes recursos, ¿vale? Más cositas. Si os fijáis, bueno, me he llevado la cabeza al techo, ¿vale? Para que la veáis bien. Si os fijáis, las sombras son súper nítidas, lo cual está genial, ¿vale? No es algo malo. Pero vamos a suponer que lo queremos hacer un poco más suave para que sean más como en el mundo real, ¿vale? Porque por lo general lo que pasa en el mundo real es que la sombra empieza muy nítida y entonces se va poco a poco difuminando, ¿vale? Pues esto ahora también lo podemos hacer con este motor, con este sistema de iluminación, ¿vale? Simplemente nos vamos a Directional Light y le damos en Source Angle y lo vamos subiendo, ¿veis?
Y ahora, esto es increíble, ¿veis? Empieza súper nítido y como si fuera el mundo real, se va poquito a poco difuminando. Y es que queda precioso. Y hasta aquí el vídeo. He intentado que lo vierais bien todo porque al final hay mucha gente que no comprende del todo lo que es este nuevo sistema de iluminación y esta nueva tecnología. Así que por eso he querido poner más ejemplos para que lo vierais todo más claro, ¿vale? Para que lo pillarais bien el mérito y lo increíble de esto, ¿vale? Así que nada, espero que os haya gustado, que os haya sido útil y nos vemos en el siguiente.